Hola chicos, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Apologética para la Calle, canal dedicado al estudio, formación y defensa de la fe en términos simples. Mi nombre es Hans Castro y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el orden sacerdotal, un ministerio apostólico. El orden es el sacramento por el que algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble, y así son consagrados y destinados a apacentar el pueblo de Dios, según el grado de cada uno, desempeñando en la persona de Cristo cabeza las funciones de enseñar, santificar y regir. O en las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1536, dice lo siguiente: el orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Después, el sacramento del ministerio apostólico comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Pero aquí surge la pregunta, entonces, ¿qué es el sacerdocio? El sacerdote. El sacerdote entonces sería el hombre que voluntariamente ofrece su vida para darla por Dios y por sus hermanos los hombres. O en las palabras del apóstol Pablo: así han de considerarnos los hombres ministros de Cristo y administradores del pueblo de Dios. Por lo demás, lo que se busca en los administradores es que sean fieles. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Así han de considerarnos los hombres, ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Por lo demás, lo que se busca en los administradores es que sean fieles. Y es interesante notar la frase administradores del pueblo de Dios, ya que la palabra griega misterion deriva misterio, y misterio en latín, o el término misterio en latín, es sacramentum o sacramento. O sea, si vamos un poquito más, estiramos un poquito más la idea, podríamos decir que los ministros de Cristo son administradores de los sacramentos de Dios. Y este término, esta idea es bastante familiar. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es representado como un pueblo sacerdotal. Así lo dice, por ejemplo, Éxodo capítulo 19, versículo 6. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Esto significa que todo el pueblo estaba consagrado a Dios. Sin embargo, Dios elige y aparta de entre el pueblo de Israel una tribu para que se dedique exclusivamente al culto de Dios, y esta sería la tribu de Leví, tal como dice Josué capítulo 13, Pero versículo Moisés 30. no dio heredad a la tribu de Leví. Yahvé, el Dios de Israel, es su heredad, como se lo había dicho. 3. Estos sacerdotes eran consagrados mediante un rito especial, una consagración especial mediante simbología o rituales. Vestían de forma diferente al resto del pueblo y pertenecían a una misma familia. Era de carácter hereditario, o sea, se traspasaba de padre a hijo. Además, se diferenciaban por su indumentaria, por su atuendo, por su ropa. Tenían vestiduras de forma diferente, indumentaria, por ejemplo, pectorales y otras cosas que lo caracterizaba, lo diferenciaba del resto. Mandarás que Aarón del y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro, donde los bañarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod y el pectoral, que ceñirás con la cinta del efod. Pondrás la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara colocarás la diadema sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así le ungirás. Harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas, ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo. Así investirás a Aarón y a sus hijos. Específicamente, la labor del sacerdote en el Antiguo Testamento era ofrecer los sacrificios dedicados a Dios, tales como el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, y también la ofrenda expiatoria por el pecado del pueblo. Ya, todas estas funciones de carácter sacrificial las podemos encontrar en el libro de Levítico. Específicamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 más o menos. Estos sacrificios podían ser de animales o frutos del campo, incluso también productos preparados como panes o tortillas. Y como hemos visto, tenían un propósito específico, o sea, ofrecerlos a Dios por el pecado cometido, tanto un pecado individual como también como un pecado colectivo o comunitario. Por ejemplo, la ofrenda expiatoria se hacía por el pecado de todo el pueblo.
Muy importante en todo caso el principio de sacrificio y víctima sacrificial ofrecida a Dios, porque todo esto apunta al único y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz, pues todo, como el resto de la ley, en las palabras del apóstol Pablo, no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. A lo largo de los evangelios Jesús nunca se presenta explícitamente como un sacerdote, o sea, nunca dice de sí mismo que es un sacerdote, al menos en los evangelios. Sin embargo, la noche de la última cena ciertamente que asume funciones sacerdotales, pues es decir, mi sangre de la alianza que es derramada por ustedes, él ofrece el sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Sus funciones, son funciones propiamente sacerdotales. Es más, Cristo va aún más allá porque Él ofrece su propio cuerpo y su sangre como sacrificio puro y perfecto. Y con esto los sacrificios ofrecidos en el templo quedan obsoletos. Y el mismo templo también queda obsoleto, al igual que el sacerdocio del Antiguo Testamento. Todo esto quedó eclipsado por el sacrificio redentor de Jesús, como lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no de este mundo creado. Ahora bien, Jesús al decirle a los apóstoles hagan esto en memoria mía, lo que está haciendo, está constituyendo a los sacerdotes de una nueva alianza. Son ahora ministros de Cristo que continúan y perpetúan este sacrificio en el que Cristo se hace presente ahora en las especies del pan. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Todos los bautizados están unidos a Cristo y participan incluso de su sacerdocio, en la medida de que todos los creyentes ofrecen a Dios oraciones y alabanzas unidos a Cristo. Entonces todos los bautizados somos sacerdotes porque por la gracia formamos parte de un cuerpo místico que es el cuerpo místico de Cristo, y somos piedras vivas en el edificio espiritual que es la iglesia. Esto lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo del 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sois edificados como edificio espiritual para un sacerdocio santo, con el fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Pero no se queda ahí, también agrega lo siguiente. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido en propiedad, para que pregonéis las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. También el apóstol Juan nos lo dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Y nos ha hecho estirpe real, sacerdotes para su Dios y Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Dios aparta a un pueblo consagrado para él, o sea, un pueblo de carácter sacerdotal. Primero en el Antiguo Testamento ese pueblo es Israel, y ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es la iglesia. De estos dos se hizo un solo pueblo, como dice Efesios capítulo 2 versículo 14. En efecto, Él es nuestra paz. Él hizo de los dos pueblos un solo pueblo y derribó el muro de separación, la enemistad. Entonces, este pueblo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es un pueblo sacerdotal. Ya vimos que en Cristo todos los miembros de la iglesia somos sacerdotes y ejercemos un papel sacerdotal. Sin embargo, el sacerdocio también se ejerce concretamente por los ministros llamados por Dios. Como dice Marcos capítulo 3 versículo 13, y subiendo al monte llamó a los que quiso y fueron donde él estaba. En primer lugar, al llamar a los 12, Jesús les va confiando responsabilidades poquito a poquito. Primero el servicio de la palabra, después les transmite algunos de sus poderes, y en la última cena les confió la Eucaristía. Como dice Lucas capítulo 22 versículo 19. Y tomando pan, dio gracias y lo partió y se los dio, diciendo: esto es mi cuerpo que he entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Todas estas son participaciones específicas en su sacerdocio, siendo la Eucaristía el principal poder que reciben los sacerdotes. El sacerdocio se ordena primariamente para el sacrificio. Estos poderes fueron dados por el Señor a sus apóstoles con una sola finalidad: continuar con su misión redentora hasta el fin de los tiempos, o hasta el fin de los siglos. Esta finalidad sería inalcanzable si los poderes terminaran con la muerte de los apóstoles.
y por eso Cristo les mandó que los transmitieran, y así lo entendieron y lo practicaron desde el principio. La señal de esta consagración era, y es hasta el día de hoy, la imposición de manos. El mismo apóstol Pablo se refiere a sí mismo como un ministro en Romanos capítulo 15, versículo 16. De ser ministro de Cristo Jesús entre los gentiles, cumpliendo el ministerio sagrado del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser grata, santificada en el Espíritu Santo. Y aquí es importante notar que Pablo utiliza la palabra ministro, para la palabra ministro utiliza el término leitogros, que significa algo así como un servidor público o un administrador público. Se asocia a la labor de aquel que actuaba como funcionario en el templo, o sea, un sacerdote. Y es importante porque no se está refiriendo a un sacerdocio común de todos los fieles, sino que a un sacerdocio particular, como un apartado, como un separado para un ministerio particular. Ahora bien, este sacerdocio es distinto del de la antigua alianza, que se transmitía hereditariamente de padre a hijo por línea sanguínea, línea sucesiva de sangre, porque ahora Cristo es el único y eterno sumo sacerdote de esta nueva alianza. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no de este mundo creado, y a través de su propia sangre, no de la sangre de machos cabríos y becerros, entró de una vez para siempre en el santuario y consiguió así una redención eterna. Los sacerdotes de esta nueva alianza participan del sacerdocio único e intransmisible de Cristo, que no es de carácter hereditario o por transmisión sanguínea o por transmisión de linaje, sino que es distinto porque es según el orden de Melquisedec. Entonces Cristo es el único y eterno sumo sacerdote. Los sacerdotes, digamos, terrenales, por decirlo de alguna manera, son solo instrumentos de él, actúan en persona Christi, o sea, en la persona de Cristo, por participación. Es así que cada uno de las acciones sacerdotales que realizan son solo materialmente por ellos, pero formalmente son realizadas. Ahora bien, como habíamos dicho, en el principio existen tres ministerios: el obispado, el presbiterado y el diaconado. Vamos a revisar cada uno de ellos. La palabra obispo proviene del griego que es episcopos y literalmente significa inspector, supervisor o administrador. Cuando un sacerdote es consagrado obispo, se le hace la entrega de la estirpe apostólica, que es un estudio de todos sus antecesores remontándose al apóstol al cual precede esa línea de sucesión. Es decir, cuando se consagra un obispo, se tiene la certeza de que quien lo hace está en la línea directa con los apóstoles. Y esto se hace a través del rito de la imposición de manos. Por esta razón, te recuerdo que tienes que reavivar el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. El obispado, entonces, es la plenitud del sacerdocio. Son los sucesores directos de los apóstoles en el orden que Cristo mismo les pidió cuando dijo: haced esto en memoria mía. El apóstol Pablo enumera los requisitos y los distintivos de los Podéis obispos. estar seguros, si alguno aspira al episcopado, desea una noble función. Ahora bien, es necesario que el obispo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, prudente, correcto, hospitalario, buen educador, que no sea bebedor ni provocador, sino moderado, no dado a las discordias ni apegado al dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad, pues quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea neófito, no vaya a hacer que se llene de vanidad y caiga en la misma condena que el diablo. También es necesario que goce de buena fama ante los de fuera, para que no caiga en descrédito ni en las redes del diablo. Entonces, si el obispado es la plenitud del sacerdocio en Cristo, pasa con el Papa, por ejemplo, o los cardenales o los arzobispos, que se habla mucho en la Iglesia Católica Romana, bueno, y la occidental también. Lo cierto es que en la Iglesia no existe el ministerio del Papa o de los cardenales o de los arzobispos. Son dignidades o títulos honoríficos. El grado ministerial del Papa y el del obispo de la Iglesia o de la sede de Roma, con la característica de que esta iglesia fue la pastoreada por el apóstol Pedro, el primero de los apóstoles y pastor de la iglesia Cuando universal. acabaron de comer, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió: Sí, Señor,
tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te ceñías tú mismo y te ibas a donde querías, pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te ceñirá y llevará a donde no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Fue el apóstol Pedro a quien Jesús también le entregó las llaves del reino de los cielos. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, ¿de dónde aparece, por ejemplo, el título o el término papa? La palabra papa quiere decir en italiano padre, y esto es lo que, como le llamaron los antiguos cristianos al obispo de Roma al verse abandonado por el emperador y cuidados por solo un obispo, ya más o menos en la caída del imperio romano. Los cardenales entonces son obispos que tienen derecho a votar la elección del obispo de Roma y lo ayudan en la tarea de gobernar la iglesia. Tienen su origen en los 7 diáconos que ayudaban en la iglesia primitiva a gobernar el obispo, y toman su nombre de la palabra incardinar, que significa o que quiere decir con residencia en un lugar. Al sacerdocio de la nueva alianza se le llama o se le denomina presbítero o presbiterado, pero que viene del griego presbíteros, que quiere decir literalmente anciano. Estos están unidos al orden episcopal por la imposición de manos y quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, recibiendo además la autoridad para ministrar en la comunidad con los sacramentos y pastorear a la iglesia. Los presbíteros que presiden bien merecen un doble honor, sobre todo los que se esfuerzan en la predicación y en la enseñanza. Hoy la iglesia católica normalmente u ordinariamente consagra como presbítero a aquellos varones que previamente han sido consagrados como diáconos. La palabra diácono quiere decir servidor o ayudante y es el primer ministerio que aparece después del apostólico instituido por Cristo. Surge por la imposibilidad de parte de los apóstoles de atender el reparto de la limosna en la comunidad. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, se levantó una queja de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas estaban desatendidas en la asistencia diaria. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es conveniente que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir las mesas. Escoged, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, a los que designemos para este servicio. Mientras, nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta agradó a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y orando les impusieron las manos. La palabra de Dios se propagaba y aumentaba considerablemente el número de discípulos en Jerusalén, y gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. Son ordenados para realizar un servicio y no para el sacerdocio. El diácono entonces ayuda al presbítero y al obispo en el servicio de la comunidad, pero es solo como ayudante. Puede bautizar, por ejemplo, puede casar, puede ungir a los enfermos y predicar la Eucaristía, pero no la puede presidir, ni puede tampoco ministrar el perdón de los pecados. En su ordenación, solo el obispo impone las manos sobre el candidato. Las palabras del apóstol Pablo, el diácono debe reunir las siguientes características. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez en el hablar, no aficionados al mucho vino, ni a buscar ganancias turbias, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. A estos primeros se les debe someter a prueba, y después podrán ejercer el diaconado si son irreprochables. Las mujeres también deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Que los diáconos estén casados una sola vez, y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa, porque quienes ejercen bien el diaconado consiguen un puesto de honor y una gran confianza en lo que atañe a la fe, en Cristo Jesús. Ahora, normalmente es consagrado diácono un varón célibe. Decide responder al llamado del sacerdocio, por lo que sería entre comillas el paso previo a la ordenación sacerdotal o presbiterado. Pero también puede ser consagrado un hombre casado. Sin embargo, este ya no puede optar por el presbiterio.
En la Iglesia Católica Occidental o la Iglesia Católica Romana, como también comúnmente se le conoce, además de las normas que indica el apóstol Pablo, tiene como norma disciplinar que los sacerdotes sean célibes, algo que ha sido más de una vez criticado y puesto en duda por diversos sectores, tanto políticos como de otras confesiones o denominaciones cristianas. Sin embargo, la Iglesia defiende su postura alegando que no se trata de un dogma, sino que es una norma de orden, pero que de igual modo está en concordancia con la Escritura. Es el caso de lo siguiente. En cuanto a la virginidad, no tengo precepto del Señor, pero doy un consejo, como quien por la misericordia del Señor merece confianza. Así pues, considero que, por la presente necesidad, más le vale al hombre permanecer como está. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿No estás unido a una mujer? No busques mujer. Si te casas, no pecas, y si una virgen se casa, no peca. Sin embargo, así tendrán la tribulación en la carne, que yo querría evitaros. Hermanos, os digo esto, el tiempo es corto. Por tanto, en lo que queda, los que tienen mujer, vivan como si no la tuviesen, y los que lloran, como si no llorasen, y los que se alegran, como si no se alegrasen, y los que compran, como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo, como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. Os quiero libres de preocupaciones. El que no está casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y está dividido. La mujer no casada y la virgen se preocupan de las cosas del Señor, para ser santas en el cuerpo y en el espíritu. La casada, sin embargo, se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto solo para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino en atención a lo que es más noble y al trato con el Señor, sin otras distracciones. Además, el mismo Jesucristo indica en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 12, sobre una opción o la opción de ser célibe como opción de entrega por el reino de los cielos. En efecto, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, también hay eunucos que han quedado así por obra de los hombres, y los hay que se han hecho eunucos a sí mismos por el reino de los cielos. Quien sea capaz de entender. Con todo cabe mencionar que esta norma aplica a la Iglesia de Roma o la Iglesia Occidental, ya que las iglesias orientales admiten a sacerdotes casados en el sacramento del orden. Sin embargo, entienden y respetan la postura de la Iglesia Occidental, alentándola a seguir manteniendo el celibato sacerdotal como norma, pues como ellos mismos lo indican, el sacerdote célibe como el casado tienen el mismo desafío: ser fiel. Finalmente vamos a ver el testimonio de los padres de la iglesia, qué opinaban o qué visión tenían ya los escritores cristianos primitivos desde el primer siglo en adelante en relación con tanto con el sacerdocio como con el orden sacerdotal, como con la sucesión apostólica. Vamos a revisar primero la didache o la enseñanza de los 12 apóstoles, que es quizás uno de los escritos cristianos más antiguos que existe, y dice al respecto lo siguiente: Elegíos, pues, obispos y diáconos dignos del Señor, hombres mansos y no amantes del dinero, íntegros y aprobados, porque estos ejecutarán el servicio de profetas y maestros para vosotros. Ahora, San Clemente Romano, alrededor del año 97 después de Cristo, obispo de Roma, por lo tanto, en el primer siglo, llama al orden a la iglesia de Corinto, que estaba pasando por algunas dificultades internas, y los llama al orden, de acuerdo a esta potestad que le sería conferida como obispo de Roma. Y nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contienda sobre el nombramiento del cargo de obispo, por cuya causa, habiendo recibido conocimiento completo de antemano, designaron a las personas mencionadas, y después proveyeron a continuación que, si éstas durmieran, otros hombres aprobados le sucedieran en su servicio. A estos hombres, pues, que fueron nombrados por ellos, o después por otros de reputación, con el consentimiento de toda la Iglesia, y que han ministrado intachablemente el rebaño de Cristo, en humildad de corazón, pacíficamente y con toda modestia, y durante mucho tiempo han tenido buena fama ante todos. A estos hombres nosotros consideramos que habéis injustamente privado de su ministerio. San Ignacio de Antioquía, en el año 110 después de Cristo, nos habla sobre andar en armonía con el obispo. También nos habla sobre la dignidad que tiene el presbítero. Por lo tanto es apropiado que andéis en armonía con la mente del obispo, lo cual ya lo hacéis, porque vuestro honorable presbiterio, que es digno de Dios, está a tono con el obispo, como si fueran las cuerdas de una lira. Por tanto, en vuestro amor concorde y armonioso se canta a Jesucristo. Además, ya habla en el 110 después de Cristo de que la Eucaristía válida solamente es bajo
la que es presidida por el obispo. Hay que hacer la salvedad de que no hay una diferencia en lo que dice él sobre presbítero y obispo, sino que es indistintamente uno y otro. Considerad como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien la haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo, debe estar la comunidad, tal como allí donde está Jesús, está la Iglesia Católica. Ireneo de León, en el año 190, nos habla sobre la sucesión apostólica como una garante de la línea sucesiva desde los apóstoles hasta los obispos y presbíteros que estaban en su tiempo. Es necesario obedecer a los presbíteros de la Iglesia, aquellos que, como hemos mostrado, pertenecen a la sucesión de los apóstoles, aquellos que han recibido, trámite la sucesión del episcopado, el carisma cierto de la verdad, según la voluntad del Padre. Pero los demás, aquellos que no tienen parte en la sucesión primigenia, se reúnan donde se reúnan, son para ser tenidos bajo sospecha. Clemente de Alejandría, alrededor del año 200, habla sobre el apóstol Juan, que después de la muerte del emperador vuelve a Éfeso a la isla, desde la isla de Patmos, para visitar a la iglesia y ordenar a algunos obispos también. Después de la muerte del tirano, el apóstol Juan volvió a Éfeso desde la isla de Patmos, y al ser invitado, fue a las ciudades vecinas de los paganos, ya sea para nombrar obispos, ordenar las iglesias, o bien establecer ministros según el Espíritu los designaba. San Agustín de Hipona también habla sobre tanto la sucesión apostólica como el sacerdocio. Hay muchas otras cosas que pueden hacer que con toda propiedad permanezca yo en su seno, de la Iglesia Católica. Me mantienen en él la unanimidad de pueblos y naciones, su autoridad, inaugurada con milagros, fortalecida por la esperanza, aumentada por el amor y confirmada por su venerable edad, todo eso me mantiene en su seno. Y la sucesión de los sacerdotes, desde la misma sede de Pedro, a quien el Señor, después de su resurrección, encomendó la tarea de alimentar a sus ovejas, hasta el presente orden episcopal, esto también me mantiene en su seno. Finalmente, el mismo nombre de católica, que, no sin razón, se aplica única y exclusivamente a esta iglesia, siendo que hay tantos y tantos herejes, y tanto es así que aunque todos los herejes quieren apoderarse del nombre de católicos, cuando un extraño pregunta ¿dónde se reúne la iglesia católica?, ninguno de los herejes en cuestión se animaría a responderle señalándole su propia basílica o su propia casa. Como podemos ver, el sacerdote posee una referencia esencial a Cristo, sumo y eterno sumo sacerdote. A partir de Cristo que nace tanto el sacerdocio de todos los fieles como el sacerdocio de aquellos apartados para el servicio exclusivo a Dios y al cuerpo de Cristo. Es imposible obviar en este tema la sucesión apostólica, es la garante de que existe un verdadero ministerio sagrado en la iglesia y que se va traspasando sucesivamente desde los apóstoles hasta nuestros días, sin interrupción. El obispo o episcopos, los presbíteros son verdaderos sacerdotes, pero es el obispo el que hace la cabeza en la iglesia particular y los presbíteros son sus colaboradores. Los padres de la iglesia señalan una serie de rasgos para describir al sacerdote, constantemente remarcan su condición de hombre de Dios. Entre las características más relevantes están la de excelsa dignidad del sacerdote, la necesidad de que éste tiene de corresponder al don recibido, la debilidad del sacerdote como hombre, en cuanto que también es un hombre pecador, y por eso se debe vigilar constantemente. Celo pastoral como una grave exigencia del ministerio sacerdotal y la necesidad de una sólida vida interior. Son rasgos que los padres de la iglesia hablan como características que debería tener el sacerdote o el hombre entregado a Dios particularmente. Eso, chicos, es un breve video, una breve introducción de tema. En cada cita que voy dando voy agregando la referencia, bien digo, de dónde lo he sacado, para que ustedes mismos lo vayan corroborando, vayan viendo y vayan sacando también sus propias conclusiones. Sin más, me despido, chicos, nos veríamos para el próximo video. Les pido antes que se suscriban a mi canal, lo compartan, que se suscriban también a mis otras redes que tengo. Bueno, tengo el canal de YouTube, tengo Instagram, tengo TikTok, donde voy subiendo videos cortitos de apologética en un minuto, donde voy desarrollando brevemente los temas que después voy a exponer de forma mucho más desarrollada.
Sin más, que tengan una buena semana, chiquillos. Que Dios los rebendiga grandemente y nos estaríamos viendo la próxima. Eso sería